Hola Jennifer, un gusto saludarte nuevamente. ¿Cómo te encuentras? Pues estamos bien, de igual manera que gusto nuevamente poderle saludar. Qué bueno, mira, quería hablar contigo un poquito de un tema que he estado viendo mucho en las redes en estos días, ¿verdad? Que es el consumo del alcohol y cómo eso puede pues tener un efecto sobre el estado mental de las personas durante esta época de pandemia. Eso es algo que tú has visto un aumento en el consumo de alcohol relacionado con la pandemia. Sí, este aumento se ha visto e inclusive ya hay un estudio que refleja que se aumentó las compras a través de las diferentes cadenas y diferentes comercios en un 55% y a nivel de compras online aumentó un 243%. Así que esto nos levanta una bandera de alerta como proveedores de salud porque entendemos que las personas están recurriendo al consumo de alcohol para manejar estas emociones que les acompañan por la situación de COVID. Además de esto, nos levanta otra bandera de preocupación y de alerta, porque estamos en una época donde históricamente el consumo de alcohol aumenta. Aumenta por las actividades, por las reuniones familiares. Entonces, el que este aumento se haya visto reflejado antes de esta temporada navideña, pues definitivamente para nosotros es una alerta que nos preocupa muchísimo, porque sabemos que cuando hay un consumo de alcohol en exceso, pudieran pasar diferentes situaciones. Y eso es lo que queremos precisamente evitar durante esta temporada y durante este año, que sabemos que ha sido un año de muchos retos para todos. ¿Y cuáles son esas situaciones que hay que evitar, verdad? Porque, por ejemplo, yo sí sé que los profesionales de la salud que han hecho recomendaciones sobre cómo mantenerse en un estado óptimo para poder combatir los efectos del virus ¿verdad? Y evitar contagiarse y que el impacto no sea tan fuerte, han dicho que hace falta pues dormir mucho, comer bien, hacer ejercicio y una de las cosas que siempre incluyen es evitar el consumo del alcohol. Sabemos que pues no todo el mundo lo va a evitar por completo, pero esa es la recomendación para efectos de el programa de contagio de COVID. Pero eso no se queda ahí, ¿verdad? Hay otras situaciones que son los que las personas de los profesionales de la salud mental han identificado. ¿Qué otras situaciones son las que estamos tratando de evitar? Pues mira, dentro de estas situaciones nosotros tenemos un gran reto y es que el alcohol es una sustancia que puede crear dependencia o se puede crear el abuso de alcohol. ¿Qué ocurre con el alcohol particularmente? El alcohol es legal y muchas veces por el estigma y por no decir que me siento mal, busco una manera de canalizar las emociones. Entonces ahí es donde comenzamos a consumir alcohol. Cuando el ser humano consume alcohol, tiene un efecto sobre lo que es el sistema nervioso central. Así que hay un efecto quizás de placer, olvido los problemas que estoy teniendo al momento. Muchas veces cuando se consume mucho alcohol y alguien nos hace el acercamiento, nos tornamos a la defensiva. En estos momentos el consumo de alcohol más en los estresores que estamos trabajando pudiera llevarnos a presentar una conducta de alto riesgo, conductas que pudieran convertirse en agresiones físicas, en agresiones verbales, conductas de autoinfligirme daño, conductas donde quizás en nuestro escenario de trabajo, conductas de riesgo muy probablemente cuando estamos consumiendo alcohol y llegamos como que a unos palitos de más, ese juicio se pierde. Entonces ahí entramos en otro riesgo. El distanciamiento físico ya no es de 6 pies. Nosotros los puertorriqueños somos bien acalorados, ¿verdad? Nos gusta estar de cerca, hacer chistes, tocarnos, chocarnos la mano. Entonces ya ahí no hay distanciamiento que valga. Así que entonces tenemos otro riesgo añadido y es la propagación del virus que eventualmente quizás
un momento de diversión se puede convertir en un momento sobre el cual yo voy a lamentarme toda la vida, y eso es lo que queremos evitar. Y la verdad es que hemos visto en la prensa local y en Estados Unidos que han reportado sobre, por ejemplo, algunas bodas que se han convertido en un evento en donde ha habido múltiples contagios. Y claro, la realidad es que me parece a mí que por más que tú planifiques una actividad siguiendo unos parámetros de uso de mascarilla, de lavado de manos y de distanciamiento, lo que uno no puede controlar es que cuando las personas empiezan a beber, pues entonces pierden las inhibiciones y ya no están alertas a estas medidas, ¿verdad? Se quitan la mascarilla, como tú habías dicho, se pegan un poco más, pierden las inhibiciones, así que pues yo creo que eso es lo que vemos, que estas actividades que son festejos, que son celebraciones, pues terminan desafortunadamente en contagios para un núcleo de familiares y de amistades. Y los científicos han dicho que tiene mucho que ver con el consumo de alcohol, porque mientras va pasando la actividad, pues las personas van dejando atrás esa vigilancia en contra de la propagación del COVID. Así que definitivamente nosotros como profesionales de la salud recomendamos que no se hagan actividades en donde se promueva el consumo de alcohol en un grupo de personas. Y en adición a eso, Jennifer, para una persona que ya tiene quizás alguna situación previa de salud mental, cómo podría entonces el alcohol ¿verdad? Impactar a ese tipo de personas? El alcohol lo puede impactar de una manera negativa. Como mencionaba, el sistema nervioso central se deprime. Hay muchas veces cuando se consume alcohol y ya hay algún diagnóstico coexistente, entiéndase un diagnóstico de depresión, un diagnóstico de bipolaridad, un diagnóstico de una persona que sea esquizofrénica. Ahí, en definitivo, el alcohol es sumamente perjudicial, porque comienza a afectar entonces lo que es el pensamiento. Comienza muchas veces estas situaciones por las cuales yo estoy deprimida, por las cuales estoy pasando por una crisis emocional, comienzan a agudizarse. Entonces ahí es donde entramos, como mencionaba anteriormente, en las conductas de alto riesgo. Se puede entonces combinar el alcohol con medicamentos, y esto no es la combinación perfecta. Se puede combinar el alcohol con otras conductas de alto riesgo. Muchas veces pues nos montamos en el carro, tenemos este flashback, este recuerdo de la situación, comienzo a conducir de una manera a alta velocidad. Entonces pues estamos hablando que son conductas de alto riesgo que van a afectar a la persona, pero también pueden afectar a otra familia, y eso es lo que queremos precisamente evitar en este año. Este año, como mencionaba, fue de muchos retos, inclusive para nosotros los profesionales ha sido de muchos retos también. Muchas veces como profesionales quizás vamos a la gasolinera y en vez de decir, déjame coger esta botellita de agua para bajar este estrés, buscamos, ¿verdad?, la neverita donde están las bebidas alcohólicas, y esto también pudiera provocar que el profesional, precisamente por el estigma y por el temor de decir que en estos momentos necesito buscar ayuda, socialmente pues lo canalizo de otra manera, y eventualmente pueden haber otros riesgos. O sea que para el tema del alcohol yo creo que es importante entonces que todos sepamos que el alcohol puede ¿verdad? Empeorar una situación, una condición que ya existe. Y en ese caso, pues la recomendación de los profesionales de la salud mental es que haya abstención, ¿verdad? Que se abstenga del consumo de alcohol. En el caso de una persona que no tenga ese tipo de condición preexistente, pues el alcohol puede contribuir a desarrollar una dependencia que no existía antes o a retomar una dependencia que existía antes que estaba siendo trabajada y controlada. Desde el punto de vista del COVID-19, ¿verdad? Entonces los profesionales de la salud tenemos que recordarle a todo el mundo que el consumo del alcohol, desde el punto de vista físico de salud, el consumo del alcohol puede contribuir a un deterioro de salud
o puede contribuir a bajar las defensas que tiene el cuerpo para luchar en contra del COVID. Así que tu habilidad de protegerte en contra del contagio o de que habiéndote contagiado puedas luchar contra el virus, pues el consumo de alcohol puede bajar la capacidad de tu cuerpo de hacer eso. Y finalmente, ¿verdad? Nosotros, igual que hace el gobierno, pues exhortamos a todo el mundo que no haga actividades grupales en estas navidades, pero si lo hacen, que sepan que el consumo de alcohol puede bajar las inhibiciones y uno baja la guardia, y la realidad es que nosotros en estos momentos, los seres humanos todos, tenemos que mantener el plan de vigilancia en contra del contagio, que incluye el distanciamiento, el uso de mascarilla, el lavado de manos frecuente, y cuando uno consume alcohol, pues puede estar menos alerta a esas situaciones. Así que esas son todas las posibles vertientes del daño que puede hacer el consumo de alcohol. Pues exhortamos a todo el mundo, obviamente, a que piense en todo esto antes de socializar o de beber bebidas alcohólicas durante esta temporada. Si lo hacen, pues que lo hagan con mesura y que hagan decisiones conscientes con este tipo de información. Muchísimas gracias, Jennifer. Yo creo que esto es muy importante recordárselo a todo el mundo para que todos tomemos decisiones informadas y mejores decisiones en esta época, sobre todo en esta época navideña, para que todos podamos ya compartir más afectuosamente el año que viene. Y recordar estas dos palabras. Aquí cuando hablamos de alcohol tenemos que estar bien claro lo que son los límites y lo que es la moderación. Y en estos momentos, como usted menciona, la moderación es súper importante porque muchas veces por la misma presión social, pues no nos atrevemos a decir que no. Y yo creo que en estos momentos es donde definitivamente tenemos que decir que no, hasta aquí yo llego, porque tenemos que cuidarnos todos. Es el bienestar mío y es el bienestar también de mi familia. Así que de esta manera, yo creo que si lo pensamos así, podemos tener más control. Eso es así. Pues muchísimas gracias, Jennifer. Qué bueno haberte saludado. Gracias a ustedes. Hasta la próxima.